Desde Canal 11. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, conocer un poco de lo que será su disertación el próximo viernes en la Facultad de Ciencias Económicas respecto del modelo Milei y cómo repercute este modelo en las provincias. Sí, la verdad que con mucho entusiasmo, esperando la charla que podamos compartir el día viernes. Aprovecho y cuento además que el día sábado de la mañana voy a estar en Concordia también haciendo una disertación de características similares. La economía en la Argentina, vos sabés, está a flor de piel. El viernes, además, pasan dos cosas muy importantes. Una, confirmado que la vamos a saber a la hora de la disertación, que va a ser el dato de inflación que sale ese mismo día a las 4 de la tarde. Hoy salió el dato de la Ciudad de Buenos Aires, bastante alto, 3,2. Bueno, va a traer debate justamente esa cuestión el día viernes. Y la otra es la posibilidad de que el propio Fondo Monetario Internacional apruebe ese día, se reúne el directorio ese mismo viernes, y que apruebe el acuerdo con la Argentina. Así que hay dos hechos concretos que le van a dar marco a este debate. La idea es poder compartir un rato tratando de analizar la complejidad de la economía argentina, que no tiene descanso. Hoy la verdad que hoy mismo fue un día muy intenso, ayer. Para nosotros que nos dedicamos a esto, la verdad que no tenemos ni un minuto, pero bueno, está bueno poder debatir con los vecinos, las vecinas de Paraná y de Concordia el día sábado. ¿Cuál creo yo que es el rumbo, o nosotros desde CEPA, y poder también intercambiar un poquitito opiniones con aquellos que piensan igual, distinto y demás, y que podemos tener matices, naturalmente. Por supuesto, en principio consultarle, ahí señalaba el próximo viernes la posibilidad de que el FMI nuevamente acuerde un empréstito con la Argentina. ¿Qué significa un nuevo préstamo, en este caso, para nuestro país, más allá de lo que es, para que se lo utilice después, ¿no? Que eso también es una discusión que habrá que dar. Te digo que te puedo responder la segunda parte. ¿Para qué se utiliza? Básicamente para que esos dólares vayan a engrosar las reservas del Banco Central. Eso está claro, ya lo ha dicho, estaba escrito en el decreto. Te diría que es de las pocas cosas que sabemos, junto con que el acuerdo en principio es de 20.000 millones de dólares. Me corrijo, es de 20.000 millones, no digo en principio ya porque está confirmado, pero son las únicas dos cosas que sabemos. Hay dos cosas muy importantes que no sabemos, que son: ¿cuánto es el primer desembolso y qué condiciones le exige el Fondo Monetario Internacional? La Argentina, sobre todo en un aspecto, que es el aspecto cambiario. Estoy hablando básicamente de si el Fondo Monetario le va a pedir a la Argentina levantar el cepo, si se lo va a pedir de manera inmediata, si se lo va a pedir en etapas, cuál es la hoja de ruta. Esto es absolutamente central porque es lo que los mercados están mirando, lo que cada uno de nosotros individualmente, si querés, tiene expectativas respecto de su propia vida, porque el levantamiento del cepo puede significar, depende cuánto es el monto, depende cómo son los desembolsos y demás, tal vez un salto del tipo de cambio. Y si eso es así, los argentinos lo sabemos, estoy hablando de una devaluación, eso suele tener efectos sobre precio y bueno, el impacto, sobre todo con paritarias al 1%, sería muy complicado en materias de poder adquisitivo. Lo mismo le cabe, si querés, ese mismo debate Sí. a la cuestión de la inflación, que tiene que ver también probablemente de más cerca de 3, con un salario que se está moviendo al 1, ¿no? Claro, claro, porque justamente, digamos, en un arco de recorte en las provincias, que también tiene que ver con el título de esta disertación que estará dando el próximo viernes, llegará un préstamo que no irá justamente a satisfacer esas necesidades de las provincias. Y con un dato que en general se ha hablado poco: cuando yo tomo los datos del 2024, el ajuste en materia fiscal lo hicieron más las provincias que el orden nacional. Tiene una explicación muy sencilla, que es que la caída de la actividad le pegó a dos impuestos coparticipables, ganancias e IVA. Es decir, cuando yo de Nación le transferí la parte coparticipable, estos dos conceptos mermaron o hicieron mermar parte de los ingresos de las provincias. No sucedió lo mismo con uno de los impuestos que es nacional y que tiene mucha importancia, exclusivamente nacional y no coparticipable, que es los derechos de exportación, que además, producto de la devaluación de finales del 23, tuvo un desempeño superlativo en el transcurso del 2024, digamos, compensó la caída del resto. Con lo cual, cuando vos ves la curva, la voy a mostrar el viernes, Sí. es muy sintomático cómo la recaudación de las provincias fue
mucho más afectada que el orden nacional por las decisiones que tomó el orden nacional. Bueno, esto hizo que las provincias tuvieran, en algunos casos, que ajustar, en otros ajustaron en demasía. Vale la pena discutir en qué ajustaron. ¿Dónde recortaste? ¿Recortaste en qué? ¿En el salario de los docentes? ¿Recortaste en los salarios del sector público? ¿En qué recortaste? Porque eso es nivel de vida de tus coprovincianos, ¿no? En el caso de cualquiera de los entrerrianos. Por supuesto, y también la obra pública, no hay que dejarla de lado porque justamente también hay una situación particular con la obra pública que se está sintiendo y se está evidenciando en lo que tiene que ver, por ejemplo, las rutas de nuestra provincia, ¿no? Con una situación que tiene en vilo a muchos trabajadores, con el vencimiento de esta concesión y con Nación queriendo también hacerse cargo, entre comillas, de esta situación. Sí, eso deriva de también una lógica nacional y una decisión del propio Milei de desentenderse de cuestiones que otrora y durante mucho tiempo la Argentina se hacía cargo en el orden nacional. Las provincias no lo abandonaban, pero el orden nacional también se hacía cargo. Es decir, buena parte de las rutas, el orden nacional, las rutas nacionales, las atendía, por ejemplo, Vialidad Nacional. Hoy estuve en la movilización sindical y demás, había un cartel bastante interesante que mostraba una foto de un bache de una ruta y decía, sin Vialidad Nacional, ¿quién va a arreglar esto? Claro. Me pareció muy ilustrativo de algo que sucede habitualmente, que es el recorte en la obra pública, el recorte particularmente en vialidad. Me parece muy peligroso, te lo digo con honestidad, me parece muy peligroso, porque son cosas que no se miden en el minuto a minuto. Vos decís, bueno, es un bache, pero después cuando hay un accidente es una vida. Entonces, ahí hay cosas que, y además, me corro del eventual caso de que suceda un episodio de esas características. Es un problema para la conectividad y la producción, en este caso en la provincia de Entre Ríos. Es un problema serio. Con lo cual, y es difícil también atenderlo desde el orden provincial. A mí me parece que la decisión de abandonar la obra pública que ha llevado el gobierno nacional adelante es un golpe gravísimo porque genera desempleo, eso sí lo genera de manera inmediata, pero además porque en el mediano plazo vamos a empezar a ver problemas estructurales que se agravan y mucho, porque ya está harto demostrado, no acá en la Argentina, en cualquier parte del mundo, que por ejemplo, en un barrio más de laburantes y demás, y no va a venir a hacer la cloaca en un sector privado pensando a ver si invierte ahí y recupera la inversión. En general lo impulsa el sector público y a veces el sector público con el sector privado, lo cual está muy bien, pero no lo hace el privado solo. Las leyes de mercado no te resuelven buena parte de la vida de los argentinos y las argentinas, y eso tiene que ver con algo que estamos viviendo, que es el abandono de la obra pública. Claro. Hernán, señalaba usted el próximo viernes, se aguardan por los índices de inflación, y le consulto también respecto del tipo de cambio, porque ha habido movimientos, ha ido al alza, el dólar blue en particular, que hoy tuvo, entiendo, un leve descenso después de 4 días, pero esto tiene que ver también, entiendo, con la incertidumbre de lo que puede llegar a ser este acuerdo con el FMI. Sí, se mezclaron en las últimas 2 semanas dos cuestiones. Te diría que hace 2 semanas atrás, o desde mediados de marzo en realidad, para ser preciso hasta acá, ya llevamos casi 20 días, lo que vos decís empezó a generar mucha incertidumbre, porque empezamos a ver que el Banco Central vendía dólares, hoy volvió a vender todos los días, y que cuando se le preguntó al ministro de Economía, bueno, y en la cuestión del crawling peg, de la devaluación diaria al 1%, ¿qué va a pasar? No puedo responder porque es parte del acuerdo con el fondo. Listo, estamos hechos, dijeron mucha gente, vamos a cubrirnos por si acaso, porque si el fondo probablemente, te doy por descontado, le pide a la Argentina o le está pidiendo a la Argentina una corrección de tipo cambiario, esto no significa que el viernes vaya a suceder eso, lo que digo es lo que le estuvo pidiendo históricamente el fondo a la Argentina. Bueno, me voy a cubrir, y eso fue lo que incrementó la demanda y redujo en parte la oferta, y viste tensiones en los mercados paralelos, que además, por cierto, no se despegaron tanto por las intervenciones recurrentes del gobierno. Ahora, en los últimos 4 o 5 días, lo que agravó esa situación fue el escenario de guerra de monedas que tuviste impulsado por los aranceles que pretendió llevar adelante Trump.
Hoy se dio una cosa muy sintomática, que fue, arrancó el mercado horrible, cayendo todo, cayendo a nivel global y también en la Argentina, cuando Trump anunció 90 días de suspensión para discutir, salvo con China, los mercados lo tomaron bien y pasó de todo rojo a todo verde. No recuperó todo lo que había caído, es cierto, pero bueno, hubo una expectativa y había muchos empresarios, incluso amigos de Trump, que le estaban pidiendo esto. El mercado bursátil argentino siguió, te diría, buena parte de eso. Hoy no pudimos distinguir si la expectativa de lo anunciado ayer con el Fondo Monetario ayudó o no ayudó nada en la dinámica del mercado, porque se lo llevó prácticamente todo el efecto internacional. Así que fue difícil de determinar, pero bueno, eso fue la curva de lo que viene sucediendo en el último tiempo. Hernán, queremos agradecerle su tiempo. Bueno, dejamos abierta la expectativa para el próximo viernes, hora 19, en la Facultad de Ciencias Económicas, en esta disertación que estará llevando a cabo con el título, el modelo Milei y sus repercusiones en las provincias. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo grande para todos ustedes, gracias a ustedes. Allí pasaba Hernán.